El capítulo número 14 de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin finalmente, luego de toda la espera, ya está disponible, y con él grandes pero muy grandes sorpresas han venido, desde el Capitán Levi arrasando contra los titanes de su escuadrón hasta Eren y Armin, en algo que jamás nos imaginamos ver. Así que ajusta muy bien tu equipo y acompáñame en este video, que como siempre contará sin spoilers, así que no te preocupes. Recuerda siempre dejar tu pulgar arriba. El Capitán Levi no podía creer que el comandante Pixie simplemente seguiría la voluntad de los hermanos Jagger, pero claro, todo esto simplemente es una cortina de humo por parte de Pixies, ya que sus verdaderas intenciones eran robar el titán fundador de Eren, tal y como lo había descubierto Floch. Esto pues sabemos que fue la razón por la que los Jaggeristas tuvieron que matar al comandante en jefe, y bueno, el capitán exige que inmediatamente vayan con el viejo Pixies para que este autorice que también el poder del titán bestia sea transferido hasta que la reina Historia esté lista para heredar el poder. Sin embargo, con lo que el capitán no contaba era con que sus mismos subordinados cuestionarían su orden al decirle que no tenían que hacer eso, o de lo contrario la isla Paraíso estaría siendo destruida, porque nada garantizaba que durante esos meses en los que Historia finalizaba su embarazo, Marley no los atacaría. Y perdón por esta crítica que le haré al capitán, pero es que hasta él mismo lo sabe que es absurdo lo que estaba diciendo. Atacar nuevamente a la nación de Marley para retrasar por segunda vez el ataque a la isla Paraíso. Obviamente era absurdo, aunque también es una opción, a fin de cuentas. Al final, lo que el capitán Levi prefería era acabar con Zeke en lugar de Eren, en vista de que no estaba seguro de que este estuviera siendo controlado por su hermano, que es prácticamente lo que todo el mundo anda diciendo, pero que él mismo dejó en claro que no. A pesar de haber pedido el permiso del comandante Pixies, el capitán Levi confiesa que no le importaría su respuesta, que siempre le enterraría su espada a Zeke, y al final lo terminó haciendo, pero ya fue porque este se reveló que, por cierto, el capitán ya empezaba a tomar esto en cuenta, es decir, una posible revelación de Zeke en su contra. Lo sabemos porque se puso a analizar las condiciones que tendría él mismo para poder hacerlo. Pensaba que lo tenía todo bajo control y que por fin honraría la memoria del comandante Erwin, pero todo lo contrario. Zeke Jagger resultó ser más inteligente de lo esperado. En cosa de nada comenzó a correr y de un grito convirtió en titanes a todos los subordinados del capitán, tanto que hasta parece una maldición trabajar con Levi. La escena fue súper increíble, me quedé sin palabras viendo cómo cada personaje se convertía en titán. Me quito el sombrero ante Estudio Mappa hoy y siempre. Qué manera más maravillosa de ejecutar unas viñetas de las hojas de tinta y papel. Uf, una maravilla de escena. Mientras tanto, a varios metros de distancia, el grito que efectuó la coordenada del titán bestia se sintió hasta por los altos mandos. Toda la policía militar, el comandante Pixies y Falco, que trágicamente Falquito bebió del vino, todos sintieron el grito de Zeke. Lo que sintieron fue una corriente eléctrica a través de su cuerpo. Tuvieron suerte, la verdad, de estar lejos del lugar de Zeke, sin embargo no dejan de estar a tan solo un grito de convertirse en titanes. Zeke los tiene bailando en la palma de su mano. Y hablando del primogénito de Grisha, de igual manera nos reveló sus verdaderas intenciones con respecto a la isla. Así que en este punto quiero que me regales la mayor atención posible, porque será bastante importante lo que hablaremos a continuación, la razón que lo llevó a ejecutar este terrible plan de último momento. Primero, debemos tomar en cuenta que Zeke fue bastante paciente. Esperó con calma que los altos mandos de la isla Paraíso decidieran si ejecutar el retumbar de la tierra o no. Aquí el capitán Levi lo llama nuestro enemigo, pero lo cierto es que no es una traición como tal. Zeke, en verdad, no trabaja para Marley. Él está buscando a Eren y Eren lo está buscando a él, porque ambos acordaron la hora y el lugar exacto para encontrarse, en todo caso de que los altos mandos no quisieran acceder a los planes que tenían en conjunto. Por su parte, Eren también fue bastante paciente esperando en prisión. Estamos hablando de un mes de espera, así que no tenían más opción que llegar hasta este punto. Por su parte, el capitán nos regaló otra pelea espectacular, comenzando por los titanes de su equipo. Por primera vez tuvo bastante en cuenta que se enfrentaba contra seres humanos y no solo contra enormes gigantes sin inteligencia.
seguro también se siente culpable porque tuvo la oportunidad de quitarles el vino, pero se los dejó para complacerlos. Una lástima porque su buena acción al final fue lo que terminó clavándole su espada. Y hablando de espadas, sé que Jagger también se llevó lo mismo, aunque lanzas relámpago. Esta vez sí que venía preparado con un endurecimiento en la nuca para evitarse la vergüenza de aquel primer encuentro, pero no le sirvió de nada. Al final volvió a ser humillado por el Ackerman, pero hey, aún nos falta ver lo que en verdad pensaba este último con respecto a la Isla Paraíso. De entrada sé que nos dice que él no quería llegar a un punto como este, en el que la desconfianza terminara enfrentándolos como al principio, pero es que ni él ni Eren tenían más opción que hacerlo, porque subestimaron mucho el poder militar del mundo que pronto se estará reuniendo en la isla. Solo imagínate, ya por culpa de los altos mandos, el mundo se preparó un mes después del ataque en Liberio. Hasta infiltrados tenemos ya, pero los de arriba nunca entendieron eso. Conocen tan poco del mundo, conocen tan poco la magnitud del problema, que creen ciegamente que lo pueden resolver sin ejecutar el retumbar. Todo el tiempo pensaron para sí mismos que tienen tiempo, que tienen poder, y aunque Zeke les hubiera contado sus verdaderas intenciones, que por cierto solamente las conoce Eren, tampoco las habrían aceptado. Eren es el único que lo entiende, y por eso es que pelean juntos, y querían pelear juntos también, ante el mundo, para defender a los eldianos, pero parece que eso tendrá que esperar. Asimismo sé que cometió un error subestimando la convicción del capitán de que no podría matar a sus propios subordinados. Le salió muy caro también, aunque personalmente me quedo con el manga. Aquí te dejo la comparativa. Llegó el momento de hablar de la parte más importante de este capítulo, porque vamos, lo del Capitán Levi fue increíble. Sin embargo, matar titanes es algo a lo que ya estamos bastante acostumbrados, en cambio no a lo que ocurrió en este momento donde tres amigos de la infancia, especialmente dos, no se entendieron nunca más, al punto de hablar mejor con los golpes que con palabras. Eren llegó tranquilo y sereno, diciéndoles que no existía la necesidad de pelear entre todos, que podían resolver los problemas de la isla sin tener que pasar por conflictos. Confirma que la comandante Hanji estará bien, que solamente servirá para guiarlos hasta donde está su hermano. Asimismo, Armin le comenta que también querían conversar con él con respecto al ataque en Liberio, querían saber por qué lo había hecho. Recordemos que no tuvieron el tiempo de hablar ya que Eren estuvo un mes en prisión y en el capítulo número 12 nos enteramos que tampoco lo podían ver. Así que de esa pregunta querían tener una respuesta de la propia boca de su amigo, ya que pensaban que había sido convencido por Yelena y Zeke, pero al contrario de lo que esperaban Mikasa y Armin, que seguro esperaban que su respuesta fuera un sí. Fui convencido por Yelena y Zeke de hacer el ataque en Liberio. Eren les dice que ahora es libre y todo lo que haga o elija es bajo su propia voluntad. Con esto les despejó sus dudas. En pocas palabras les dijo que el ataque fue su decisión personal. No obstante, Mikasa insiste con que no, que fue manipulado por su hermano. Y aquí en este punto quiero hacer una pausa porque pensé que nos darían la cara de Eren al estilo oíla. Pero no le dieron ese enfoque tan genial que tenemos en el manga. Pero bueno, sigamos. Mikasa trataba de convencer a Eren de que él no era una persona mala, que involucraría a personas inocentes en ataques enemigos, porque él los apreciaba más que a nadie y sobre todo había demostrado su amabilidad aquel día que la salvó de los secuestradores, y prueba de eso, menciona Mikasa, es esta bufanda. Vaya, parece que esto le molestó mucho a Eren, el fervor de Mikasa al ponerse de pie por mencionar la bufanda, lo que precisamente lo llevó al tema principal por el cual había llegado. La libertad. Comenzó señalando a Armin de visitar todo el tiempo a Annie por culpa de las memorias de Bertolt y que por esto se ha vuelto tan inútil a la hora de enfrentarse al enemigo. Cada vez que abres la boca es para decir vamos a hablar. Por esto Eren lo considera completamente inútil a pesar de ser el portador del titán colosal. Por eso, no sé si recuerdan aquella mirada de Eren cuando justamente Armin mencionó esto 3 años atrás, de resolver los problemas dialogando, y Eren pues bueno, lo observó con mucho desprecio. Seguidamente se refirió a Mikasa por esclava del linaje Ackerman,
Eren nos cuenta que durante su travesía por Liberio aprendió mucho del linaje de Mikasa, pues resulta que los Ackerman fueron el resultado de la manipulación titán en la gente de Ymir y por lo tanto fueron asignados para proteger al rey, o dicho de otra manera, al titán fundador. Entonces, resulta que por casualidad en aquel momento se juntaron todos los requisitos exactos para que Mikasa despertara su poder, al pensar equivocadamente que Eren era ese rey que pues debía proteger, ¿no? Simplemente fue una casualidad que Mikasa tampoco acepta. Ella piensa que despertó su poder porque era Eren y nada más que eso. Sin embargo, los repentinos dolores de cabeza no dejan dudas, ya que esto es debido al conflicto interno que tenían los Ackerman, o tienen, bueno los Ackerman, no Mikasa, entre su verdadera personalidad y su instinto por defender al rey. En pocas palabras menciona Eren, los Ackerman son esclavos, y lo que más detesto es justamente eso, personas sin libertad, que se asemejan al ganado. Siempre me disgusté por no tener libertad, y ahora finalmente entiendo por qué también te detestaba. Me seguías a todas partes y nunca cuestionaste mis decisiones. Por eso mismo, Mikasa, yo siempre te he odiado. ¿Pero qué? Ok, esta fue una revelación bastante fuerte, la verdad, pero entendamos que Eren se refiere a que odia esa parte de Mikasa. Tal vez no es que la odie a ella en sí, sino que solo esa parte que tiene por culpa de su linaje Ackerman, que bueno, la convierte en una esclava de una persona a la que consideran debe proteger. Y lo mismo pasa con Armin. Tampoco siento que lo deteste en verdad, sino que solo esa parte de ser controlado por las memorias de Bertolt, que lo han convertido en alguien débil ante los ojos de Eren, que prefiere dialogar antes que pelear. Y es curioso porque Armin fue quien perdió los estribos al escuchar los insultos que su hermano le decía a Mikasa, algo que no deja de sorprenderme porque esto jamás se lo habíamos visto a Armin, y Eren por algún motivo lo dejó actuar hasta el final, para ver hasta dónde era capaz de llegar. Mikasa confirmaba todavía aún más lo que había dicho Eren, mientras tanto Gabriela, calladita, me miro más bonita. Con respecto a la pelea entre los dos, no sé qué decir realmente, si estuvo espectacular o si es algo que nadie quería que pasara, porque seamos sinceros, es inevitable pensar que hace 4 años Eren lloraba por salvarle la vida a Armin. En cambio ahora parece que todo eso quedó en el olvido, como si todo lo que vivieron juntos hasta ahora no tuviera importancia. Te podías esperar esto de otros personajes, pero te apuesto a que nunca te imaginaste que Eren le pondría tremenda paliza a Armin, que solamente pudo pegarle el primer golpe, el mismo que Eren se dejó conectar. Definitivamente me gusta mucho la postura de Eren, sacrificando todo por un bien mayor, aun si esto significa no entenderse con sus amigos, sobre todo con Armin, que por cierto, de último momento le dijo algo a Eren, que es digno de su mención. Al final, esa era la libertad que querías, la libertad para ofender a Mikasa. Entonces dime, ¿quién finalmente es el esclavo de una porquería? Bueno, terminó muy bien Armin, a pesar de la golpiza. Ahora se irán hacia el distrito Shinkansina. Por cierto amigos, otra cosa que quiero resaltar de este momento. En el manga Armin logró romper la nariz de Eren, cosa que no ocurrió aquí por el anime. El capitán Levi ahora sí se encuentra a un simple paso de cumplir su promesa con el comandante Erwin. Poquito a poquito, parte por parte, está haciendo sufrir al titán bestia, que un día le arrebató la vida de la persona que lo sacó de las sombras. La frustración del capitán es clara, le corta los pies recordándole que fue él quien destruyó la vida de sus soldados, que por cierto me sorprende ver cómo nos muestran, aunque sea un poco, de la mutilación que realiza el capitán, que lo hace también para evitar que este se convierta en el titán bestia, alargando más su regeneración. Por esto Zeke no se puede convertir en titán a pesar de estos cortes, primero tiene que estar recuperado en su totalidad. Levi ahora mismo lo tiene contra las cuerdas, dependiendo él mismo de su propia vida. Quiere que él sea el causante de su muerte, renunciando a su propio sueño, pues si lo hace con tan solo un pequeño movimiento, su cuerpo podría dividirse en dos. Quiero señalar también la manera en cómo Zeke busca desesperadamente sus lentes, y fíjate en esto, sus lentes son exactamente los mismos
que tiene esta persona con la que jugaba béisbol cuando era un niño. Gracias a esto entendemos también su forma de lanzar, y si recordamos en la pelea en Shinkanshina, hasta dijo frases con respecto al béisbol. Bueno, aquí tenemos la respuesta. Esa persona sin duda alguna le cambió la vida. Con respecto al manga, debo decir que tuvimos más representación gráfica, sobre todo en los cortes que realiza el capitán, pero claro, estamos hablando del manga, y en la parte donde aparece este señor también tuvimos algunas cuantas diferencias. El recuerdo se presenta de manera distinta, pero estuvo bastante bien. Y perdonen si no hablo con spoilers a pesar de ya estar publicado el capítulo 15, pero es que nunca faltan aquellos que por X motivo solo se han visto un episodio. En este capítulo continuamos con las sombrías aventuras de Flock, que ahora llevó a la comandante hasta el lugar donde estaba el instructor Shadis, dialogando con los nuevos reclutas que aspiran a ser parte de alguna división. Pero ¿qué pasó aquí? A diferencia de aquellos años donde los reclutas sentían aquel fervor por luchar por la humanidad, peleando contra titanes, ahora es diferente porque prácticamente no hay titanes fuera de las murallas. Los tiempos han cambiado y con ellos el enemigo, que dejó de ser un titán por un humano. Varios cuestionaban la actitud del instructor Shadis de querer seguir con los mismos entrenamientos de antes. Querían cambiar las espadas por las armas, y cuando uno de ellos menciona que Eren Jaeger debería ser el que guíe la isla Paraíso, el instructor no dice nada, por el contrario baja la mirada, y con la llegada de Flock ya no pudo mantener la postura. La verdad es que Flock supo manejar muy bien las palabras, proponiéndoles formar parte de la facción Jaeger. O están con nosotros o están contra nosotros. No podemos dejar que el enemigo se salga con la suya, es que es así. Si a la comandante le fue bien, al instructor lastimosamente le fue mal. Por poco recibe un disparo. Fue humillado por Flock, utilizado como ejemplo de lo que no deben ser, y aunque los quiso intimidar, diciéndoles que no eran rivales para él, quiero señalar que parece que todo fue una provocación a propósito del ex comandante Shadis. Es que todavía no me queda en claro una cosa: no se defendió para nada, no argumentó nada en contra de Flock, sino que más bien dejó que los reclutas eligieran libremente, entre comillas, porque claro, lo tenían apuntado con un arma. Es solo que su rostro de antes de que llegara Flock se siente como decepcionado de lo que estaba haciendo, tal vez, no sé, o tal vez decepcionado por la falta de determinación de los nuevos reclutas. Por eso, a lo mejor los dejó elegir su propio camino, aunque por las malas, no lo vamos a ocultar. Solo falta ver si con este acto que acaba de presenciar la comandante finalmente se decide en revelar la ubicación del hermano mayor de Eren. Diferencias con el manga, por supuesto que las tenemos. Cuando el escuadrón de Levi se convierte, en el manga vemos esta viñeta de mejor manera. Cuando los tres titanes corren junto a Zeke, el movimiento es exactamente el mismo que representó Hajime Isayama. Cuando Zeke habla del mundo, vemos a los soldados invadiendo la isla. Tampoco apareció esta viñeta del capitán, que es precisamente cuando está sacrificando a su equipo, que está muy chula la imagen. Otra vez Levi encendido con los ojos en blanco, y así nos fuimos también con el recuerdo de Eren y Zeke. Tanto Mikasa como Armin, Jan y Connie están en prisión, así como los padres de Sasha, que pena en serio, de un momento feliz pasaron a la angustia. Esta imagen de Eren, que es muy representativa, o bueno, así la siento yo, que es muy importante verlo ahí sentado, con la vista perdida pero con los pensamientos claros, no lo sé, posiblemente sea la última vez que pueda sentarse y sentir la tranquilidad del silencio. En la parte donde el capitán por poco les decomisa el vino, también tuvimos algunos pequeños cambios. De hecho me da risa que pusieran al capitán como levantando el vino, no sé por qué, cuando claramente es el más pequeño del grupo. Y por cierto, no lo mencioné antes, pero aquí hay un detalle que casi lo olvido. Los soldados dijeron que los nuevos reclutas habían trabajado mucho para conseguirles el vino. Ajá, sí, claro, los nuevos reclutas que ahora forman parte de la facción Jaeger. Y hablando de nuevos reclutas, pero qué mierda. Recuerda que mi nombre es Will Metal y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
O bueno, mañana, nos vemos mañana.